porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza el santuario estaba dispuesto de tal manera que en una primera tienda llamada el lugar santo se hallaban el candelabro y la mesa con los panes sagrados. Separada por un velo, había una segunda tienda llamada el lugar santísimo. Al lugar santo entraban los sacerdotes todos los días para celebrar el culto, pero al lugar santísimo entraba una sola vez al año el sumo sacerdote, él solo, llevando consigo sangre de animales para ofrecerla en expiación por sus propios pecados y por los del pueblo. Ahora bien, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y la de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas a una pureza legal meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Todos, entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra, Rey supremo. Todos, entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende a su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Todos, entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo.
Todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare el corazón, la mente, donde vamos a sembrar la semilla del reino, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia, la valentía que tenía Jesús de poder estar predicando, enseñando la palabra de Dios de tiempo completo. Dice la palabra de Dios hoy que tanto era el amor, el cariño por la predicación, por la salvación de las almas, que a Jesús no le quedaba ni tiempo para comer, que a Jesús no le quedaba tiempo para Él, que el tiempo de Él se lo daba a las personas, que el tiempo de Él se lo regalaba a las personas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esa fuerza, esa gracia, que así como Jesús podamos ustedes y yo evangelizar y llevar la palabra. Decimos todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por esta oportunidad, por este encuentro que el Señor nos permite de reunirnos en torno a su palabra. En el día de hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios nos va a hablar acerca de Jesús. Y la familia de Jesús decía que estaba loco. Decía que estaba loco. ¿Por qué? Porque estaba dedicado de lleno, estaba dedicado de completo a las cosas de Dios. Miren, si ustedes y yo evaluamos la vida de Jesús, Jesús nace el próximo 2 de febrero, el 2 de febrero, se recuerda la presentación de nuestro Señor Jesucristo. Usted lee San Lucas capítulo 2 y podrá ver que Jesús fue presentado en el templo. Desde pequeño fue presentado en el templo. A los 8 días, dice San Mateo, fue circuncidado. Cuando Jesús tenía alrededor de 12 años, se perdió. ¿Y dónde estaba? En el templo, con los maestros de la ley, haciéndoles preguntas. La Virgen y San José estaban preocupados, buscándolo. Estaban preocupados por él. Y cuando lo encontraron, ¿por qué nos haces esto? ¿No sabían que tenía que preocuparme de las cosas de mi Padre?
María guardaba esas cosas en su corazón. Hoy la palabra de Dios nos muestra a Jesús enseñando la palabra, predicando el reino, hablándole a la gente. Hoy la palabra de Dios nos muestra a Jesús preocupado por expulsar el mal, porque las personas vuelvan al camino de Dios. Y resulta que mientras que él estaba ahí, en una casa donde entró que no era la suya, pero era una casa, la gente venía, la gente iba, había comida, sí. Había para alimentarse, sí. Pero era el momento de predicar, era el momento de evangelizar. La gente estaba ahí y Jesús aprovechó el momento para llevar la palabra. Y resulta que aparece la familia y querían llevárselo porque decían que estaba loco, porque decía que estaba mal. Fíjense, esto lo estamos leyendo del Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 20 al 21. Pero si usted sigue leyendo unos versículos más adelante, se da cuenta que no solamente la familia creía que Jesús estaba mal porque no comía, porque no tenía tiempo para él, sino que los fariseos, los escribas, la gente importante del pueblo no decía que estaba loco, decía algo peor. Decía que expulsaba a los espíritus por el poder de Belcebú, que expulsaba el mar por el poder del diablo, que estaba poseído, decían de Jesús. Fíjense cómo lo trataban. Fíjense que todo en la vida de Jesús no fue color de rosa, porque a veces ustedes y yo tenemos y pintamos una imagen de Jesucristo muy bonita, muy bella, muy hermosa, y está bien que nos guste, pero la vida de Jesús no todo fue flores, no todo fue luces, no todo fue bonito. Lo trataban del demonio, expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesús le llegó a decir que eso era un pecado en contra del Espíritu Santo. Y si la familia estaba dividida, no iba a triunfar. Lea un poquito más adelante para que usted se dé cuenta. Y luego por allá en el versículo 34, cuando se enteraron, fueron a buscarlo. Y en el versículo 34 de San Marcos 3, 31 al 34, dice que llegaron a donde Jesús estaba, pero no podían pasar porque había mucha gente. Se quedaron fuera y le dijeron: allá te llama tu madre y tus hermanos. Eso yo que esperen. Ellos piensan que yo estoy loco, yo estoy predicando. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en este día? ¿Qué enseñanza nos trae? Alguno podrá decir: ¿y quién sería el que estaba diciendo que Jesús estaba loco? ¿La familia? ¿Sería la Virgen? ¿Sería San José? ¿La familia de Jesús? ¿Alguna prima? ¿Algún pariente? De eso no se trata el Evangelio de hoy. La palabra de Dios de hoy se trata de que el día en que ustedes y yo estemos predicando, estemos evangelizando con fundamento, estemos llevando la palabra de Dios con juicio como debe ser, nos enamoraremos tanto de las cosas de Dios que ya no nos va a importar nuestra propia vida, nuestra existencia. Por eso San Pablo llegó a decir: yo no soy el que vivo, Cristo es el que vive en mí, porque estaba enamorado por las cosas de Dios. Y miren, estaba ilusionado, estaba apasionado por las cosas del Señor. Si ustedes y yo lo llevamos a un plano de la vida común y corriente, por ejemplo, el muchacho que se enamora de la muchacha y llega la muchacha y llama al muchacho, la novia llama al novio y el novio está comiendo, pero tiene deseo de hablar con ella. Y aunque esté comiendo, contesta la llamada. Y usted puede ver que hoy día, mientras que la gente está comiendo, puede estar hablando con alguien que le importe, con alguien que ame, que quiera. Puede estar hablando por teléfono y puede estar comiendo. Y de repente pasa alguien y dice: y usted está comiendo y está hablando por teléfono. Deje de estar hablando por teléfono, coma para que la comida le ayude, para que la comida le sirva. No, usted está loco. ¿Cómo le ocurre atender la llamada y comer? Yo puedo hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque hay amor, porque hay cariño,
Porque hay entrega. Hay una canción, creo que dice, si por Cristo estoy loco, mi manicomio es el cielo. Creo que fue una vez que escuché a alguien que dijo una canción que decía, si por Cristo estoy loco, mi manicomio es el cielo. ¿Por qué decían que Jesús estaba loco? Le dijeron que estaba loco, que le faltaba una tuerca, que le faltaba un tornillo. Porque Jesús estaba predicando, evangelizando y enseñando la palabra. Y ustedes lo van a escuchar. Y ustedes lo van a oír. San Marcos capítulo 3, versículo 20 al 21. Paren la oreja, oído al tambor. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos. ¿A dónde se fue Jesús a evangelizar y a predicar? En una casa que no era la suya, en una familia que no era la suya, en un hogar que no era el suyo. Miren, de Jesús se decía, iba a las casas y se ponía a hablar del reino. Iba a las casas y se ponía a enseñar. Iba a las casas y se ponía a predicar. Ahora te pregunto, ahorita por la situación de la pandemia, pero cuando usted va a visitar alguna casa de un tío, de una tía, de un primo, de un amigo, oye, ¿usted va a qué? ¿A chismear? ¿A criticar? ¿A visitar? ¿A pasear? ¿A qué? ¿O a predicar? ¿O aprovecha la ocasión y te pones a predicar? Te pones a evangelizar. Te pones a llevar la palabra. Tus conversaciones son santas, son de Dios. Jesús llegó a una casa y Cristo iba a predicar y a enseñar y la gente le iba a preguntar y la gente iba a llenarse de él. En tu casa debería ser un lugar para que cuando la gente vaya, oiga de Dios, escuche de Dios. En tu casa debería ser un lugar para que cuando la gente vaya, escuche la palabra de Dios. En tu casa debería ser un lugar donde se hable y se predique de Dios. Pregunto, cuando la gente va a tu casa y sale de ella, ¿usted se imagina de qué se va hablando? ¿Usted se imagina qué sale pensando? A lo mejor la gente salga diciendo, uy, los hijos de esta familia son unos groseros, ni siquiera saludan. Son unos mal hablados. Uy, aquí en esta casa nunca rezan, nunca hablan de Dios. Uy, en esta casa lo que les gusta es tomar miche. Uy, en esta casa, dígame qué es lo que se enseña en su casa. Dígame qué es lo que se enseña en su casa. Estos niños lo pasan todo el día en la televisión. En esta casa nadie habla de Dios. En esta casa lo que huele es a marihuana, lo que huele es a cigarro, lo que huele es a tabaco, porque aquí lo que hay es brujos. ¿Qué es lo que hay en tu casa? ¿Qué es lo que hay en tu hogar? ¿Qué es lo que hay en tu familia? ¿Qué hay? O la gente podrá decir, en esta casa se siente el amor, se siente la paz, se siente la tranquilidad. En esta casa se vive, se respira un ambiente fraterno. Es más, hay casas que hasta sucias están porque ni siquiera la limpian. Hasta cochinas están porque ni siquiera hay una persona que diga hay que limpiar y arreglar. Y no solamente la casa. Mire, yo aprendí en el seminario. Pasaba el rector revista en la mañana viendo cómo estaban las habitaciones. Las puertas tenían que estar abiertas. Y cuando el rector pasaba y miraba que había una habitación muy sucia, muy cochina, muy mugrienta, le decía al seminarista de acá, vaya a confesarse. Y decía, si su habitación está cochina y sucia, su alma también, vaya a confesarse. Ay, ay, ay. ¿Cómo está tu casa? Jesús entró en la casa, escuchen, oigan, y acudió tanta gente. Las casas son donde la gente acude. Son donde la gente va, y es en la casa, en la familia. Mi familia y yo serviremos al Señor, llegó a decir Josué. Ahí es donde tenemos que hablar de Dios.
que no le daban no le dejaban ni comer. Jesús fue a una casa, a lo mejor tenía hambre, estaba hablando, no le dejaban de comer, no le dejaban un lugar solo. La gente quería estar con Jesús. ¿Cómo está Jesús en tu casa? ¿Hay un momentico para Jesús? ¿Hay un momentico donde el papá diga, bueno, son las 5 de la tarde, son las 6, son las 7, vamos a hacer el Santo Rosario en familia? Bueno, son las 8 de la mañana, vamos a escuchar la Santa Misa con el Padre Marcos Galvi, vamos a escuchar el Evangelio del día, vamos a hacer una oración. Es el momento de leer la Biblia. ¿Hay ese momentico para Dios? ¿O solamente en nuestra casa lo que hay es, vamos a ver una movie, vamos a ver una película, vamos a ver una serie? Todos se reúnen, palomitas de maíz, cotufa, vamos a comer, vamos a sentarnos aquí, todos viendo la novela, todos viendo la película, todos viendo la serie, todos viendo la movie. Oye, ¿y las cosas de Dios para cuándo? Que no lo dejaban ni comer. Jesús no podía comer de las personas que querían hablar, que querían acercarse a Él. Escuchen lo que viene. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los parientes de Jesús lo amaban. Los parientes de Jesús lo querían. Los parientes de Jesús estaban pendientes de él y fueron a buscarlo. Tenían cariño por Jesús. Tenían amor. El gesto de ir a buscarlos no está mal. El gesto de ir a preocuparse porque coma no está mal. Imagínense, a veces cuando estoy grabando con Benjamín, con Daniela, con Daniel, y llega la hora de la comida, a nosotros se nos olvida que hay que ir a comer. Y estamos grabando la Santa Misa, el Evangelio, la oración de la mañana, la oración de la noche. Estamos grabando la predicación, la evangelización. Y llega, en Venezuela tenemos 3 comidas, algo que llamamos desayuno en la mañana, en la tarde a las 12:30 más o menos llamamos almuerzo, y la cena que es como de las 6 en adelante de la tarde. Tenemos 3 comidas y es el horario que nos acostumbra. Se llega en la mañana y nos vamos a grabar, se llega casi la tarde y no hemos comido, y por allá se asoma mamá en una ventana cuando estamos grabando y hace señas que si no van a comer. Y nosotros le decimos, ya vamos, ya vamos. Nos acuerda el momento de comer. Cuando a usted le gustan las cosas de Dios, cuando a usted le apasionan las cosas de Dios, cuando usted se deleita en las cosas de Dios, cuando usted ama las cosas de Dios de corazón, de verdad, hasta el hambre se le va. Hasta la gana de comer se le van. Jesús tenía un anhelo, Jesús tenía un amor, Jesús tenía un cariño, Jesús tenía una cercanía por el que sufría, por el enfermo, por el que necesitaba, que estaba preocupado por predicarle la palabra de Dios. Tanto era que la familia decía que estaba loco, que los fariseos, los escribas decían que estaba poseído. Tanto era que lo trataban de endemoniado, lo trataban mal, porque él predicaba. Miren, la idea de predicar, de evangelizar, de llevar el mensaje que Jesús tenía, lo cumplió a cabalidad. Tenía pasión, tenía amor, tenía ilusión, quería lo que hacía, amaba lo que hacía, lo hacía con todo el corazón, lo hacía con todo el gusto, lo vivía, lo disfrutaba, y por eso pasaban las horas y él estaba ahí. El día en que ustedes y yo nos enamoremos de las cosas de Dios, nuestra vida va a cambiar. Nuestra existencia va a cambiar. Nuestra forma de ser va a ser para algunos decirnos, está loco. Está loco. ¿Cómo se le ocurre? La familia fue a buscarlo. La familia fue a decirle, pero Jesús, ¿qué te pasa? Debes comer. La familia fue a encontrarse con él. La familia en algunas ocasiones buscará la forma de que ustedes y yo nos preocupemos de la comida. O sea que usted solamente va a predicar y va a evangelizar, ¿y de qué va a comer? O sea que usted solamente va a pasar el tiempo predicando y evangelizando, ¿y cómo se va a alimentar? ¿No tiene que trabajar? ¿Y acaso esto no es trabajo? ¿Y acaso usted no va a pasar toda la vida predicando y evangelizando, y qué más va a hacer en su vida? Más nada. ¿Y si este es el momento que le corresponde? ¿Si esto es lo que tiene que hacer y lo que Dios le pidió?
A veces la familia puede no comprender la obra de Dios, el plan de Dios. Miren, cuando yo recuerdo mucho, y en estos días estaba hablando con mi mamá de eso, el día de mi ordenación, cuando me ordenaron sacerdotes. Y estábamos hablando de que, bueno, mi mamá me decía que cuando el papá del sacerdote muere, se le coloca la estola morada del sacerdote al papá. Mi mamá me decía, ¿y dónde está la estola morada, hijo? Yo le decía, pues la tengo ahí en Santa Rosa, mami, la tengo ahí guardada. Ahorita pues tiene ya un tiempito, ya no es tan morada, pero esa fue la estola con la que, la de mi ordenación, pues. Y cuando la mamá muere, ella me decía, se le coloca el pañito con el que se le amarran las manos al sacerdote. Cualquier persona que quiera ver la ordenación sacerdotal o no haya visto, pues busca en YouTube ordenación sacerdotal Padre Marcos Galvis. Y ahí está. Benjamín, gracias a Dios, pues ya estaba grabando para ese tiempo y subió la misa de ordenación. ¿Y por qué les hago a colación esto? Porque cuando yo recuerdo que el obispo ungió mis manos con aceite santo. Y al ungir mis manos, agarró un pañito, un trapito blanco, recuerdo, y con mis manos unidas y ungidas me las amarró. Y me dijo, vaya donde su mamá. Y yo me fui donde mi mamá. Mi mamá me soltó las manos. Ella se quedó con el trapito, con el amarre, y yo me vine para donde estaba el obispo. ¿Y qué significa? Que desde ese momento, que desde ese instante, aunque sea yo hijo de mi mamá y de mi papá, mi mamá me deja las manos libres y sueltas para que vaya con Cristo, para que vaya con Dios. Y me recuerdo mucho de ese gesto porque fue muy significativo para mí, fue muy, muy, muy bonito, al igual que toda la ordenación, fue hermoso. Véanla ahí en YouTube, esta ordenación sacerdotal, Padre Marcos Galvis. La viví, la disfruté y ese gesto fue tan bonito que yo lo estaba esperando. Y me fui donde el obispo me dio un abrazo de bienvenida, me dijo vamos, y me llevó para allá a continuar la Santa Misa. Cuando el papá y la mamá entregan a un hijo al ministerio sacerdotal, lo dejan libre para Cristo. Y ahora que soy sacerdote, mi mamá pues se preocupa cuando voy a mi casa de que si comí, de que si no comí. Me llama y hablamos y me dice cómo está, cómo le va. Y si le digo no he tenido tiempo para comer, me dice sientes a comer. La preocupación del padre, de la madre, de la familia siempre será por el bienestar de la persona. Y eso es bueno, y eso no es malo. Jesús no llegó y dijo a la familia, vayan de aquí, no los quiero, no. La gente, la familia decía que estaba loco, ¿pero por qué? Porque Jesús estaba de lleno en las cosas de Dios. Porque Jesús estaba de lleno en las cosas del Señor. ¿Podrá decir nuestra familia lo mismo de nosotros? ¿Podrá decir nuestra familia lo mismo de nosotros como lo decía la familia de Jesús? Es que mi hijo reza el Santo Rosario. Es como loco, mire, rezando el Santo Rosario a cada rato. Es que mi hija es como loca, mire. Ahora lo pasa de misa en misa en las cosas de Dios. ¿Podrá algún padre decir que es un mal camino las cosas de Dios? Podrá decir que está loco, que está loca. Pero no dirá nunca, mi hijo es un borracho, mi hijo es un homosexual, mi hijo es una lesbiana, mi hijo lo pasa malos caminos. La familia de Jesús fue a buscarlo porque no le dejaban comer, estaban preocupados por él. La preocupación por la familia es necesaria, sí, y la palabra de Dios muestra la preocupación de la familia, pero también muestra a un Jesús trabajando, también muestra a un Jesús actuando, también muestra a un Jesús preocupado y esmerado por las cosas de Dios, preocupado y esmerado por las cosas del Señor, hablándole a la gente.
Que ustedes y yo nos preocupemos de las cosas de Dios. Que ustedes y yo preocupemos por las cosas del Señor. A veces paso todo el día grabando con Benjamín, con Daniela, con Daniel. A veces cuando estoy en Santa Rosa paso todo el día solo allá grabando. Y la gente llega, ¿dónde estará el padre? ¿Dónde estará el padre? Pues está grabando. Pero el padre lo vi grabando y evangelizando. Pues sí, porque es mi trabajo. ¿Está loco? Bueno, que digan que está loco. Y ustedes ven que en la mañana se escucha el evangelio del día. Se escucha la Santa Misa. Y para hacerlo no crean que es que yo agarro y me siento, voy a grabar. No, tengo que preparar. Tengo que estar meditando. Tengo que durar un tiempo ahí sentado. Tiene que haber edición. Pasa parte del día. Lo he convertido mi vida en la predicación y en la evangelización. Todos los días, llueve, truene, relampaguee, lo tengo que hacer, lo estoy haciendo. Bendito sea Dios. Que la gente diga que estoy loco. El manicomio es el cielo. Que la gente diga que estoy mal. El manicomio es el cielo. Que la gente nos critique, que hable de nosotros. No importa. Pero que la gente pueda comprender que nuestra familia está unida a Dios. Que pueda comprender y sepa dónde estamos. Porque feo es que usted esté en las drogas, que usted esté en la prostitución, en los robos y su familia no sabe dónde está. Mi familia sabe que estoy predicando en Santa Rosa. Ellos lo saben. Y oran por mí y los llamo y hablo con ellos. Pero me preocupo de las cosas de Dios. Que digan, que hablen, que comenten, no hay problema. Pero el cristiano debe preocuparse de las cosas de Dios. Que este evangelio nos enseñe. Que las palabras no nos hagan daño, porque podrán decir uno, pero es que nadie me apoya, nadie me quiere en mi familia, yo voy a dejar de predicar. Pues no, debemos predicar, debemos evangelizar a pesar de las contrariedades. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.